8:55. El azúcar. Ese tabú que existe de que el azúcar es malo, que uno tiene que tomar solo azúcar dietética. Pues el azúcar es un combustible. Y pues para hablar de los mitos del azúcar tenemos aquí a Rodrigo Santa Coloma, él es médico de la Universidad Javeriana, él es nutriólogo, está especializado ya, dos nutriólogos en el día de hoy, ¿no? En la pasada media hora, el invento, el de la propaganda falsa, y ahora el de los mitos del azúcar. Pues doctor Santa Coloma, muy buenos días. ¿Cuáles son los mitos más críticos que hay alrededor del azúcar? Buen día, Francisco, muchas gracias. Sobre el azúcar se habla muchas cosas, hay muchos mitos alrededor de ella. Se habla que el azúcar causa obesidad, se habla que el azúcar causa diabetes, se habla que ocasiona una serie de enfermedades metabólicas como artritis, como hipertensión y como síndrome metabólico, y otros menores como que causa caries dentales. Esa es la que le decimos a los niños, ¿no? Asustamos a veces a los niños. Un minutico, ¿y eso no es así? Sí. Tenemos que jugar con los niños un poco, pero realmente el azúcar no causa caries, es la mala higiene oral la que nos lleva a esto. Bueno, ¿y la diabetes por qué? La diabetes tampoco se causa por el azúcar, no hay ningún alimento malo, simplemente el exceso es el que nos lleva a esta serie de condiciones. El azúcar se caracteriza por una hiperglicemia, pero no es causada por el azúcar, sino básicamente por una condición del páncreas. Pero en ese sentido el consumo de azúcar excesivo sí produce esa enfermedad. Claro que sí, todo en exceso termina siendo malo. Hay que recordar que tenemos que hacer hoy en día más ejercicio y comer sanamente. Si comemos en exceso y con alimentos altamente calóricos, podemos terminar en una de estas condiciones. Otro de los mitos es que el azúcar, supuestamente dietético, también ahora dicen que también causa problemas. Claro que sí, pues obviamente, ¿por qué es importante ingerir azúcar? Porque el azúcar dispara una serie de mecanismos hormonales en nuestro organismo, y si abolimos esta serie de estímulos hormonales, como que se dispare la insulina, que se disparen otra serie de hormonas, nuestro organismo no entra como a contabilizar realmente qué tanto azúcar o qué tantos carbohidratos estamos ingiriendo. Por eso es que tampoco tiene tanta razón de ser reemplazar todo por este tipo de edulcorantes sintéticos o edulcorantes que no aportan calorías. ¿Cuántas cucharaditas, y hablemos del tamaño de la cucharadita, de azúcar debe tomarse uno al día, que sea bueno? ¿Cuántos ya es exceso? ¿Y qué hace uno pues con los otros productos? ¿Puede tomarse uno un arequipe y después una pizza? O primero la pizza y después el arequipe. ¿Cuál es la realidad, Francisco? Una cucharadita pesa alrededor de 5 gramos, una cucharada 15 gramos. ¿Cuál es la recomendación? La Asociación Americana de Corazón recomienda que la mujer se puede beneficiar con el azúcar de alrededor de 80 calorías. Eso equivale a más o menos a 5 a 6 cucharaditas al día. El hombre alrededor de 144 calorías, alrededor de 9 a 10 cucharadas de azúcar directamente. Hay otra serie de recomendaciones que tanto el azúcar como todo tipo de grasa debe cubrir en una parte en la alimentación que está alrededor del 5 al 15% de nuestro aporte calórico. Doctor, ¿cómo quema uno azúcar? O sea, es la pregunta que hacen. ¿Uno puede comer azúcar o sí, ingerir alimentos con azúcar y expulsarlos, quemarlos, como dice uno? Eso es simplemente física pura. Usted ingiere alimentos y lo que hace es ganar energía. Y necesita la energía para sostener todas sus funciones metabólicas y orgánicas. Y dentro de esa energía es importante quemar ciertas calorías para generar energía y para generar movimiento, para generar nuestras funciones conscientes, todo este tipo de cosas. Simplemente nuestro metabolismo tiene una tasa metabólica basal, y de ahí para allá empieza a contar si usted se mueve, si no se mueve, si piensa, si no piensa, todo este tipo de cosas. ¿Ejercicio? ¿Qué? ¿Cómo? Todo tipo de ejercicio, subir y bajar escaleras. Si usted trabaja en su oficina, tiene que moverse, tiene que pararse, tiene que hacer una pausa activa. ¿Y si el ejercicio es empinar el codo con aguardiente? Eso es doble, le toca uno así queda uno frito. Pero hay una recomendación también muy interesante con el alcohol, y uno se beneficia en cierta medida de cierta ingesta de alcohol. O sea que tampoco el alcohol lo podemos terminar satanizando. Eso es lo que ha pasado tradicionalmente con la alimentación. Hemos terminado satanizando todo tipo de cosas. La grasa en algún momento la satanizamos, y hoy en día nos damos cuenta que hay cierto tipo de ácidos grasos que son saludables para la salud. El cuerpo a veces le habla a uno y uno aprende a conocerlo. Uno dice, tengo ansiedad, tengo ganas de algo, y uno siempre piensa en algo de azúcar que le suba a uno el ánimo. ¿Esto es benéfico? Claro que sí. Hoy en día hay una conducta que es cerrada, y tenemos dietas muy restrictivas, calóricamente restrictivas. ¿Qué generan las personas? Genera ansiedad, genera esas ansias que tú estás describiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una respuesta hormonal inadecuada, se nos sube una hormona como es la grelina, por ejemplo, y nos está demandando azúcar.
A usted se le pasan por delante con una pizza y usted está que se abalanza encima de ella para terminarse la comida. Obvio. Porque restringió su ingesta de calorías, su ingesta de No, y así no lo carbohidratos. restringo. A mí me ponen una pizza enfrente, me ponen 17 chunchullos, 15 morcillas y no queda nada. No, el cuerpo sí termina pidiéndole a uno exactamente ese tipo de productos que no consume cuando hay unas dietas muy rigurosas. No hay razón de ser de restringir la ingesta. La alimentación tiene que ser placentera. ¿En qué momento hemos dicho que uno tiene que castrar su alimentación? ¿No? Pero ¿y por qué hay esa obesidad? Porque tenemos hoy en día el cuerpo, el ser humano, el Homo sapiens fue modulado en una época en la cual había época de hambruna y había que salir a recorrer grandes distancias, alrededor de 7 a 10 kilómetros, para salir a cazar cualquier semoviente. Eso implicaba gastar energía. Hoy en día, ¿qué hacemos? Estamos aquí todo el día sentados en una oficina, trabajando ante un computador y no nos movemos nada. Tenemos que consumir alimentos, pero tenemos que gastar energía también. Y lo único que se mueve es ti, 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 ti. ¿Aló? Por favor, la pizza. Sí, 30 minutos. Clac. Y que en la nevera almacenamos tantas cosas que no sirven a veces. Entonces, ejercicio. No satanizar. Comerlo pues en dosis como usted habla, de 5 cucharaditas para las mujeres, 8 o 9 para los hombres. Esos azúcares, por ejemplo, combinadas con las harinas, que se convierten también en, cuando las digiere uno, se convierten en carbohidratos. Esos carbohidratos, ¿cómo balancea uno eso? Tenemos que beneficiarnos más que todo de carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir cuando dice un carbohidrato complejo? Piensa en la papa entera, piensa en la yuca entera, piensa en el plátano. No piense tanto en el pancito, tanto en la tortica, tanto el brownicito, no. Ay, Dios Tenemos mío, que ingerir doctor. carbohidratos, pero carbohidratos sanos, carbohidratos complejos. Y mucho ojo con las frutas, 5 a 6 a 7 porciones de fruta al día. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es una fuente interesante y compleja de carbohidratos y están llenas, ricas de minerales y de vitaminas. ¿De cualquiera? O sea, independiente de la que caiga. En la variedad está el placer y en la variedad están las vitaminas y los minerales. Pues yo, Acevedo, en la variedad está el placer. No le diga tanto a Acevedo, hombre, que él no entiende esas cosas. Recibo consejos y anoto atentamente. Doctor Santa Coloma, ¿usted qué come? De ¿Cómo todo, comida? Francisco, de todo. No me restringo en nada. Me encanta el manjar blanco. Siempre después del almuerzo me como una cucharada de manjar blanco. ¿Mi dosis de morcilla es mortal? Claro que A ver. sí. Mucha grasa. Ay, no hay azúcar sino grasa. Pero es fuente de hierro, digamos que... Sí, la sangrecita es el hierro, sí, bueno. Pues es el doctor Santa Coloma quien nos plantea, hombre, los mitos del azúcar. Los mitos frente al comer, que además también, de verdad, esta sociedad ha ido el huevo era pésimo y ahora están diciendo, hombre, no, el huevo es bueno. ¿Por qué la sociedad sataniza productos? ¿O quiénes los satanizan? Siempre estamos buscando una excusa a todo y buscamos excusas, que es lo que nos ha llevado a la obesidad. Tenemos que ser reales. Hoy en día los consumidores tienen que tener información dura, información real de lo que son los alimentos. No tenemos que confundirnos. ¿Existe algún sitio donde puedan encontrar información sobre los mitos del azúcar? Hoy en día hay algo muy interesante, es que todos los productos que encontramos en la góndola del supermercado ya empiezan a venir con las indicativos nutricionales, ¿no? La etiqueta nutricional. Hay que empezar a leer un poco y empezar a entender esa serie de etiquetas. Es una buena aproximación a lo que tenemos que hacer. Bueno, pues doctor Santa Coloma, la verdad nos ilustra. Hay una página muy interesante que es el Dulce Sabor del Progreso. Ahí podemos encontrar información interesante también sobre el azúcar. El Dulce Sabor del Progreso, bueno. Dulce sabor. Aquí Y eso es .com. .com. Pura azúcar. El Dulce Sabor del Progreso.com. Doctor Santa Coloma, buen día, muchas gracias. Muy amable, Francisco. 9:04. Ida Presta Ya del